Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde mi despacho en la universidad en la pequeña localidad de Martin, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie de vídeos en los que hablamos acerca de todo lo referente a las aventuras de Tintín y a su creador, Hergé, no solamente centrándonos en Tintín, sino también en cualquier otro personaje de los varios que creó Hergé a lo largo de su carrera, y por supuesto nos centramos en Tintín, pero no solamente en los álbumes, sino también en otras cuestiones relacionadas con los álbumes que para mí por lo menos tienen interés. Y este es un vídeo que yo llevaba queriendo hacer desde hace muchísimo tiempo, tomando muchas notas para ello, y es un vídeo que a mí personalmente me hace especial ilusión, porque lo que vamos a realizar en este libro es una aproximación lingüística a la lengua sildava, que es la lengua que Hergé creó y que se habla en los álbumes de Tintín, evidentemente no fuera de los álbumes de Tintín, sino dentro de los álbumes, en el país ficticio de Sildavia. Pero no se preocupen que no les voy a dar aquí una clase de sildavo ni les voy a enseñar a hablar sildavo, entre otras cosas porque yo tampoco lo hablo. De hecho, no creo que sea una lengua que se pueda hablar porque es una lengua fragmentaria, no es como por ejemplo el esperanto, que sí es una lengua creada, manufacturada en este caso por el famoso lingüista Zamenhof, pero que realmente puede utilizarse sin mayores problemas, aunque la verdad es que no se utiliza demasiado. En el caso del sildavo, pues tiene sentido en los álbumes de Tintín y nos interesa por varias razones. Primero, porque es una de las creaciones de Hergé, porque aparece en algunos de los más importantes álbumes y de los que a mí más me gustan dentro de la saga tintinesca, y además porque al ser una lengua, aunque sea una lengua inventada, literaria y dentro de una serie de cómics, pues a mí como persona a la que le han fascinado desde siempre las lenguas, pues el sildavo desde muy pequeño me ha interesado. Pero no lo hablo evidentemente porque, como digo, es una lengua fragmentaria que no se puede realmente hablar. Bueno, se pueden decir ciertas cosas, pero el vocabulario que conocemos es más que limitado. Así que lo que tenemos aquí hoy en el canal, dentro de esta serie Tintín y Hergé, es una aproximación a la lengua sildava tal y como la creó Hergé y como la incluyó en algunos de los álbumes de Tintín. Nos vamos a centrar sobre todo en el cetro de Ottokar. Aquí tenemos la versión original en francés, Le Sceptre d'Ottokar. También Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, que aquí aparecen en la traducción al inglés en esta edición de no hace muchos años, que incluye los dos álbumes en uno solo, Tintín on the Moon, Tintín en la Luna, y finalmente en el Asunto Tornasol, donde también aparece un poco el sildavo. Aquí tenemos el Asunto Tornasol e Asunto di Florisol en la traducción al papiamento, que como ahí dice es la lengua de las Antillas holandesas o neerlandesas. Bueno, el caso es que esos son los tres álbumes principales en los que aparece el sildavo, porque son los tres álbumes principales que de alguna manera tienen relación con Sildavia o que tienen una historia que está ambientada en Sildavia. Y teniendo en cuenta que desde siempre, desde muy niño, las lenguas han sido una de mis pasiones, y de hecho soy profesor de español en una universidad aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, y no es por casualidad que sea profesor de una lengua, en este caso, de una lengua extranjera, desde el punto de vista del lugar geográfico en el que estoy. Teniendo en cuenta que desde siempre las lenguas han sido una de mis pasiones, una de las cosas que más me atrajeron desde un principio de las aventuras de Tintín fue la creación por parte de Hergé de países imaginarios, algunos de ellos en Sudamérica, como San Teodoros o Sao Rico o Nuevo Rico, otros pues en otros lugares geográficos, Oriente Medio, por ejemplo el Gemed o el Kemed, Borduria en la península
de los Balcanes, y sobre todo me interesó desde un principio Sildavia. La Sildavia que aparece sobre todo en el cetro de Ottokar. Y mucho antes de comprender que esos países se utilizaban como lugares ficticios en los que se dramatizaban sucesos históricos contemporáneos relevantes, como por ejemplo el Anschluss en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los primeros compases de esa Segunda Guerra Mundial que tantos problemas traería personalmente y profesionalmente a Hergé, la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, etc. Todo esto se dramatizaba en algunos de estos países imaginarios dentro de las aventuras de Tintín. Pero yo esto de niño evidentemente no lo comprendía claramente, ni claramente ni en absoluto, ¿no? Porque yo leía de niño las historias de Tintín por la trama, también por los dibujos, pero por la trama, por los personajes, no necesariamente por las relaciones que pudiesen existir entre esa trama o esas tramas y la historia occidental y no occidental del siglo XX. Pero cuando yo leía estas aventuras de niño, lo que más me llamaba la atención era la invención de una lengua autóctona para algunas de esas naciones imaginarias, que eran naciones imaginarias, pero para mí más reales de lo que pudiese parecer. Esto ocurre pues en el caso de Borduria. Borduria tiene una lengua propia, aunque no sabemos mucho de ella. Es que en menor medida esto ocurre en Borduria, ocurre con los arumbayas, por ejemplo, también en La Oreja Rota, pero ocurre en especial con Sildavia. Y este país inventado, situado en algún lugar de la Europa del Este, en un rincón olvidado de la península de los Balcanes, me parecía a mí este país, Sildavia, más real que muchos países de los que había oído hablar en las clases de historia o en las clases de geografía, pero que jamás había tenido la oportunidad de visitar. Y tanto era así que muchas veces, ya lo he comentado en más de una ocasión, yo paseaba cuando era niño por las calles de la ciudad de Vigo, en la que nací, y yo me imaginaba que eran en realidad las calles de Clough, aunque yo entonces pronunciaba Clough, o pensaba que se pronunciaba Clough, pero parece ser que la W se pronuncia V, con lo cual sería Clough, la capital de esa Sildavia inventada por Hergé. Yo aquí voy a hablar de la lengua sildava, no de Sildavia, porque ya en el vídeo que dediqué junto a mi amigo Fernando Pesquera ya hace un tiempo a Sildavia y a Borduria, pues ahí hablo ya de Sildavia, también un poco de la lengua, pero de Sildavia y de Borduria en general. Aquí nos vamos a centrar en la lengua sildava. Para entonces, cuando estaba leyendo estos álbumes de Tintín de niño, ya había yo comenzado a estudiar inglés y francés en la Alianza Francesa, además del portugués, que por la proximidad geográfica de Portugal con Galicia y la proximidad lingüística del portugués con el gallego, fui aprendiendo poco a poco, ya de niño. Y al leer El cetro de Ottokar, la primera aventura en la que Tintín visita Sildavia y en la que más datos se contienen sobre su historia y en cierto modo también sobre su lengua, me fascinó completamente darme cuenta de que este país ideado por Hergé no solamente tenía una historia muy particular que está introducida de forma muy sucinta, por cierto, en ese excelente folleto que ocupa 3 páginas, Sildavie, Royaume du Pélican Noir, Sildavia, Reino del Pelícano Negro, que aquí tiene incluso, bueno, esas magníficas miniaturas medievales y este texto en sildavo medieval, y ahí está el cetro de Ottokar y ahí está el rey Mushkar XII. Bueno, pues leyendo el cetro de Ottokar vi que Hergé no solamente tenía o había creado una historia muy particular para Sildavia, sino que además sus habitantes hablaban una lengua diferente, el sildavo, que se escribía además
con esos mismos caracteres cirílicos en los que yo me había fijado en uno de esos cursos de ruso que por entonces se vendían en los kioscos en España, publicados por Planeta Agostini. Y además también en aquella época había llegado a mi escuela, a mi clase de hecho, y se sentaba a mi lado una niña que era o que procedía de Lituania y que sabía algo de ruso, con lo cual, bueno, pues a mí las lenguas me fascinaban desde siempre, y bueno, ver que aquí teníamos una lengua creada por Hergé, que además escribía con el alfabeto cirílico, pues bueno, me interesó enormemente. Y al ir entrando más a fondo en el universo tintinesco, pude comprobar con alegría, con mucha alegría, que Borduria y Sildavia eran el escenario en el que se desarrollaba no solamente el cetro de Ottokar, sino también posteriormente una parte de la expedición lunar de Objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna. Y también, como ya he dicho, el Asunto Tornasol, que es uno de mis libros favoritos de Tintín. Y incluso en una obra para mí menor y que no forma parte desde mi punto de vista del canon de Tintín, como es El Lago de los Tiburones, pues también en El Lago de los Tiburones Tintín, el profesor Tornasol, Milú y el capitán Haddock visitan Sildavia, aunque ahí realmente desde un punto de vista lingüístico pues no encontramos prácticamente nada de interés. Entonces, más allá del Lago de los Tiburones, tenemos el cetro de Ottokar, la aventura lunar y el Asunto Tornasol, o el caso Tornasol. Aquí se tradujo en español como el Asunto Tornasol, y como vemos también en Papiamento se utiliza una palabra semejante a asunto, l'affaire Tournesol. En estos álbumes el lector va conociendo más y más datos sobre Sildavia, va viendo ciertas cosas que ocurren en Sildavia y observando los cambios que se operan en su paisaje, desde esa Sildavia más rural del cetro de Ottokar a la Sildavia que es centro mundial, nada más y nada menos que de la carrera aeroespacial. Pero, y esto es lo que a mí más me interesaba de todo esto, también el lector, al leer estos álbumes en particular, va entrando en un contacto más profundo con la lengua sildava y comprendiendo la manera en la que Hergé la fue confeccionando. Y hay que decir que no es una lengua tan trabajada como las que aparecen, por ejemplo, en Juego de Tronos, Game of Thrones, esas lenguas creadas con la ayuda de lingüistas profesionales para esta serie de televisión de tanto éxito. No es tampoco como el Klingon de Star Trek, que tiene incluso un diccionario y un alfabeto propio para escribirlo, y hay gente que lo habla. Yo nunca me he encontrado con nadie, pero parece ser que hay gente que por lo menos escribe o habla en ese Klingon de Star Trek. No, esto no es algo tan trabajado como esto. Lo que hace Hergé no llega a tanto, por así decirlo. Y lo que sabemos del sildavo, que salió de la imaginación de Hergé, se limita a palabras sueltas y, en el mejor de los casos, frases completas que nos dan una idea de dónde procede esta lengua, e incluso de algunas palabras que, siguiendo las mismas prácticas lingüísticas, Hergé podría haber creado. Es decir, tenemos lo que creó, y después, basándonos en lo que creó, podríamos imaginar cómo podrían ser en sildavo otras palabras que Hergé nunca necesitó crear. Así que, como digo, el sildavo es una lengua incompleta, fragmentaria. Solo tenemos de ella un conocimiento parcial que se limita a lo que podemos encontrar en las páginas de las aventuras de Tintín. No podemos salir de los álbumes de Tintín para buscar el sildavo, porque en el mundo real, el mundo que aparece fuera de las aventuras de Tintín, el sildavo no existe. Pero eso no ha impedido que algún que otro lingüista, como por ejemplo Mark Rosenfelder, le haya dedicado algún estudio lúdico, aunque de apariencia seria, pero
fundamentalmente lúdico, en el que refleja la gramática, el vocabulario conocido, junto con algunas palabras que aventura el propio Rosenfelder, pero que no salen en los libros de Tintín, y lo que es para mí más interesante, la posible procedencia de dicho vocabulario. Este estudio lingüístico se puede encontrar en internet con facilidad y de hecho en la descripción de este vídeo voy a dejar el enlace a esa página web en la que Mark Rosenfelder en inglés hace un estudio bastante exhaustivo, lúdico pero exhaustivo, de la lengua sildava por si les interesa leerlo. Yo me he basado en algunas cosas en lo que él dice en ese estudio. Pero el problema que presenta este estudio lingüístico de Rosenfelder es que el autor no habla neerlandés, que es la lengua principal en la que se basó Hergé para crear el sildavo. Rosenfelder reconoce esto, pero añade que ha estado en contacto con varios hablantes neerlandeses que lo han ayudado enormemente en su trabajo. Así que algo es algo. Él no sabe neerlandés, pero tiene amigos que sí lo saben y le han ayudado en este estudio lingüístico del sildavo. Pero ¿qué es el sildavo? Al fin y al cabo, ¿qué es esta lengua? ¿Qué es el sildavo? Pues a pesar de la localización geográfica y del hecho de que se escriba con grafía cirílica, el sildavo no es realmente una lengua eslava, precisamente porque Hergé no hablaba ninguna de las lenguas pertenecientes a dicha familia, pero sí conocía el neerlandés en su variante flamenca, hablada en Bélgica, y en especial lo que se llama el maroliano, un dialecto urbano de dicho idioma, del neerlandés, del flamenco, hablado en Bruselas. Siempre que Hergé quería inventar una lengua para las aventuras de Tintín, el Arumbaya, por ejemplo, la toponimia del Gemed, por ejemplo, la capital del Gemed es Vadesda, que es una deformación de Wat is that, es decir, what is that, ¿qué es eso? ¿No? En neerlandés, Wat is that, Vadesda, ¿no? Así que cuando quiere Hergé inventar una lengua en las aventuras de Tintín, el Arumbaya, la toponimia del Gemed, lo poco que conocemos del Bordurio, generalmente lo que hacía era utilizar el maroliano. Y así el sildavo en realidad es mucho más germánico que eslavo, a pesar de que haya una pequeña influencia eslava también, y no solamente en la grafía cirílica, sino en algunas terminaciones y en algunos nombres propios, etc. En cuanto a esto, San Vladimir, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay más ejemplos. En cuanto a esto, si tenemos en cuenta que las miniaturas medievales que aparecen en este folleto y que ya he mostrado, pero lo voy a mostrar otra vez, las miniaturas medievales que aquí están, que aparecen en este folleto del cetro de Ottokar. Si nos fijamos ahí en esta que aparece aquí, está escrita, ese texto en esa miniatura medieval está escrita utilizando el alfabeto latino. Así que si tenemos en cuenta que estas miniaturas medievales del folleto del cetro de Ottokar están escritas con el alfabeto latino, parece que el sildavo, desde un punto de vista diacrónico, se escribió originalmente usando la grafía latina y posteriormente se adoptó el alfabeto eslavo, que es el que se utiliza en el momento contemporáneo a Tintín. Algo que, por cierto, no suele ser tan común en las lenguas efectivamente existentes en el mundo. Recuerden que esta es una lengua inventada que aparece en una obra literaria o en un cómic en este caso, ¿no? Pero en las lenguas que efectivamente existen en el mundo, como por ejemplo el rumano, ocurre al revés en muchos casos. Se empezó utilizando el alfabeto cirílico y se acabó adoptando el latino. Y en algunos casos, como el caso del serbo-croata, pues tenemos
una lengua que más o menos es la misma, con algunos cambios, el serbio y el croata más o menos es la misma lengua, pero una de ellas se escribe en alfabeto cirílico, creo que es el serbio, y el croata se escribe con el alfabeto latino. En el caso del sílabo, pues parece ser que en la época medieval se escribía con alfabeto latino, pero después se adoptó el alfabeto cirílico. Y en el centro de Ottokar, cuando Tintín y Milú caen al vacío desde un avión, desde el avión en el que Tintín está con el profesor Alambique y está leyendo este folleto, pues cuando caen al vacío Tintín y Milú desde ese avión y se salvan gracias a caer en un carro lleno de paja, los campesinos sildavos que se los encuentran hablan un sildavo fácilmente comprensible porque se parece mucho al francés original y está escrito con caracteres latinos. Pero cuando Tintín sigue a estos campesinos a la gendarmería, la palabra gendarmaskaya está escrita encima de la puerta en caracteres cirílicos. Como pueden ver, aquí Tintín se encuentra con los campesinos. Los campesinos lo llevan a la gendarmería y ahí la palabra gendarmaskaya está escrita en caracteres cirílicos. Lo que dicen, por cierto, los campesinos en las páginas 24 y 25, que son estas páginas que están aquí, es bastante fácil de comprender y parece una mezcla de francés y de neerlandés. Bueno, dice, por ejemplo, uno de los campesinos, no sé si lo voy a pronunciar con el acento correcto de Clove, pero lo voy a intentar. Dice uno de los campesinos a otro, Cestot vriskar niets om vagabonds, cestot betzer utser xomets not dast gendarmaskaya. Bueno, creo que no es el acento de Clove el que estoy utilizando, pero bueno, hago lo que puedo, que ya digo que yo no tengo un doctorado en sílabo, ni mucho menos. Pues eso, que he leído bastante mal, significa, este realmente no es un vagabundo, es mejor que venga con nosotros a la gendarmería. Pues tenemos, por ejemplo, la palabra vagabonds, que es muy parecido a la palabra vagabundo en francés. Tenemos la palabra gendarmaskaya, que es una deformación de gendarmerie. Y después tenemos palabras como, por ejemplo, xomets, que tiene que ver con el verbo kommen, ¿no? Que quiere decir to come en inglés, o venir en alemán y en neerlandés también. Y después uno de estos campesinos le dice a Tintín, Xomet mix oms no das gendarmaskaya. Es decir, venga con nosotros a la gendarmería. Y de hecho Tintín lo entiende perfectamente. Dice, vous accompagnez a la gendarmerie avec plaisirskaya. Es decir, que les acompañe a la gendarmería con placerskaya, con mucho placerskaya. Hace una broma ahí. Pero claramente entiende lo que dicen. Claro que lo entiende, porque esas palabras, esas frases están basadas en el francés y en el neerlandés. Y Tintín es belga. Sería interesante, claro, comparar las soluciones que traductores a diferentes lenguas encuentran para estas frases en sílabo, porque supongo que, claro, en español más o menos se puede dejar de la misma manera, en neerlandés se puede dejar de la misma manera y más o menos se puede entender, pero con otras lenguas, sobre todo lenguas que no se escriben con el alfabeto latino, ¿qué hacen los traductores? ¿Las adaptan a la lengua en cuestión en cada caso o las dejan tal y como están en el original en francés, tal y como yo lo leí ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, en la traducción al alemán que se habla en Liechtenstein, que es una traducción que tengo porque mi amiga Pili Pereira, que vive cerca de Liechtenstein, vive en Suiza, pero viajó a Liechtenstein recientemente y me ha enviado ese libro. Pues cotejando la traducción al alemán que se habla en Liechtenstein, el texto es exactamente el mismo, pero esto tiene sentido porque se trata el alemán de una lengua germánica, semejante por tanto al sílabo, al menos en procedencia lingüística. En la traducción al inglés, y esto es interesante, el texto es más o menos el mismo, pero se cambia gendarmaskaya por politsky, que suena pues, más o menos eslavo, pero utilizando la palabra para
policía en inglés, que es police. De esa manera se entiende mejor en inglés. Por lo tanto, a mí me da la sensación, no lo sé, porque no tengo todas las traducciones que existen del cetro de Ottokar, pero me da la sensación de que en diferentes lenguas va a haber cambios, aunque sean mínimos, como es este caso del inglés Politsky en lugar de Gendarmskaya. El texto medieval que aparece en la miniatura del folleto sobre la historia de Sildavia, que ya he mostrado, pero que puedo mostrar otra vez, ahí está, el que dice Eibenek, Eiblavek, y después ahí abajo pues hay un texto que dice algo así como Pir, Ottokar, Dus, Pols, Es, Königs, bueno, y muchas otras palabras. Este texto medieval que aparece en la miniatura del folleto sobre la historia de Sildavia en el cetro de Ottokar lo tradujo al francés Frédéric Soumois en 1987. Y Mark Rosenfelder, en su estudio que pueden encontrar en internet y que dejo enlazado en la descripción de este vídeo, Rosenfelder usa esa traducción de Soumois como base para realizar la suya propia al inglés, que por supuesto presenta aspectos discutibles porque no nos olvidemos de que se trata de una lengua inventada y hay que suponer lo que Hergé quería decir en algunos casos. La versión de Rosenfelder en inglés traducida por mí al español de ese texto del manuscrito de la miniatura medieval que empieza Pir Ottokar, bueno, pues mi traducción al español de lo que tradujo Rosenfelder al inglés es: Padre Ottokar, tú eres un falso rey, el trono es para mí. Este habló de esta manera al otro: ven y toma el cetro. El rey entonces golpeó a Stashovich en la cabeza. El villano cayó al suelo. Esta es la traducción. Yo acepto, por supuesto, la de Rosenfelder y la traduzco de esta manera del inglés al español. Es cierto que este texto es mucho más difícil de entender y de traducir que los actuales que dicen los personajes sildavos, pero esto se explica, claro, dentro de la ficción del cetro de Ottokar por el hecho de que se trate de un texto de una miniatura medieval, de un manuscrito, de un códice medieval sildavo. En Objetivo la Luna, que aparece aquí junto con Aterrizaje en la Luna en un solo volumen, Tintin on the Moon, nos encontramos con más textos en sildavo, porque recuerden que el profesor Tornasol está trabajando en Sildavia, y desde Sildavia parte el primer cohete que llega a la Luna con nuestros amigos a bordo. Y también Hernández y Fernández, que no tendrían que estar allí. En Objetivo a la Luna nos encontramos con más textos en sildavo, todos ellos en carteles o dichos por algunos personajes, y aquí queda todavía más clara la procedencia germánica del sildavo, a pesar de estar escrito en caracteres cirílicos en los carteles. Al neerlandés y el dialecto maroliano de Bruselas se añade aquí también el alemán, sobre todo en sintagmas como Verboten Zone, que en alemán sería Verbotene Zone, o en español zona prohibida. Esto es cuando están viajando Tintín, Milú y el Capitán Haddock al centro aeroespacial, y como ahí podemos ver, pues nos encontramos con bueno, vamos a ver si lo encuentro, porque no sé si está aquí. Aquí está, sí. En la parte de abajo nos encontramos con que ahí pone Verboten Zone, en inglés Security Area, pero en realidad lo que significa es en alemán Verbotene Zone o zona prohibida. Y después también aparece aquí en esa misma página la palabra vamos a ver si la Werkven. Werkven sería lo mismo en alemán Werken o Werke, que significa trabajos o que significa obras, ¿no? Entonces también toma algunas cosas del alemán, en todo caso una lengua germánica, y vemos también que Hergé adapta el alfabeto cirílico a las necesidades fonéticas del sildavo, utilizando, por ejemplo, la grafía que en ruso sería sh, o sea, sh, como si fuese simplemente la h, ¿no? O la grafía u rusa como una v,
una V sonora, o incluso U, como en esta palabra que acabo de leer, werken, que significa trabajos u obras. El sílabo usa insistentemente las grafías SZ y ZS, muy utilizadas en lenguas como el húngaro o como el polaco, probablemente porque a Hergé esas grafías le sugerían lenguas eslavas, a pesar de que dichas lenguas, las lenguas eslavas, no siempre utilicen la SZ, los dígrafos SZ y ZS. Pues Hergé las utiliza porque a él, en su conocimiento lingüístico, en su mente, eso le lleva a las lenguas eslavas. De hecho, utiliza la SZ y la ZS en muchos casos de una manera exagerada en muchas de las palabras del sílabo. Es en el cetro de Ottokar, como ya hemos dicho, y en la aventura lunar donde tenemos más material para conformar el corpus del sílabo. Y aunque en el asunto tornasol también aparezcan algunas palabras sueltas y algunas frases, en el lago de los tiburones no tenemos más que algunos topónimos y algún que otro nombre propio. Por eso ya digo que el lago de los tiburones para el sílabo no tiene prácticamente ninguna importancia. Es sobre todo el cetro de Ottokar y la aventura lunar donde sí encontramos más ejemplos del sílabo. Y después también, en algunos casos, el asunto tornasol. Y lo que queda claro en el asunto tornasol es que en el asunto tornasol Hergé tenía en cuenta el sílabo que había creado en los álbumes anteriores. Porque, por ejemplo, en el asunto tornasol hay un momento en el que un personaje sílabo dice rap, no zen boots, que significa rápido al barco. Y en esa frase, no zen boots, utiliza palabras no y tsem que ya había incluido en álbumes anteriores. Además, el vocablo jamai, que sirve para saludarse o para expresar sorpresa en el sílabo, parece haber influido en el vocablo bordurio amai, que más o menos tiene el mismo significado y es una manera de saludarse en bordurio, muy semejante a la palabra sílaba. Con lo cual hay, claro, son países que comparten frontera y que además pues tienen una relación bastante tirante, pero continua desde el punto de vista político y desde otros puntos de vista, con lo cual pues evidentemente la lengua tendrá también una relación lingüística. Sin embargo, las frases y el vocabulario que se reflejan en los álbumes ambientados en Sildavia, por desgracia, no son suficientes como para reconstruir o como para inventar toda la lengua sildava tal y como la habría imaginado Hergé. Por mucho que algunos lingüistas tintinófilos como Rosenfelder y algunos otros se hayan empeñado, la gramática y el vocabulario del sílabo solo pueden ser fragmentarios necesariamente. Pero basándonos en los fragmentos que tenemos en los álbumes, el cetro de Ottokar, la aventura lunar y el asunto tornasol, podemos afirmar, yo creo que con total seguridad, lo siguiente sobre el sílabo. Y con esto voy a ir terminando este vídeo dentro de la serie Tintín y Hergé, dedicado a una aproximación a la lengua sílaba. Podemos afirmar lo siguiente sobre el sílabo, prácticamente con total seguridad. Lo primero que podemos afirmar es que es una lengua inventada por Hergé para un país imaginario que solo existe en algunas de las aventuras de Tintín. Eso está claro. Además, para su creación, Hergé se basó en el francés y en el alemán, pero sobre todo en el neerlandés y en especial en el maroliano, esa variante de esta lengua que se habla en Bruselas y con la que Hergé estaba familiarizado. Es decir, el maroliano, ese dialecto, esa variante del neerlandés, del flamenco, que se habla en Bruselas, tiene una importancia capital cuando se trata de estudiar el sílabo, porque se basó Hergé en esta variante lingüística para crear
el sílabo como hizo en muchas otras ocasiones con otras lenguas que aparecen en las aventuras de Tintín. Por lo tanto, a pesar de tratarse de una lengua hablada en un país ficticio que se encontraría en algún lugar de la península de los Balcanes, que es Moldavia, y a pesar de que se escribe también utilizando el alfabeto cirílico, se trata realmente de una lengua de procedencia mayormente germánica. No puede ser de otra manera, porque Hergé se basa en el neerlandés, en el flamenco, en esa variante del flamenco para crear el sílabo, con lo cual no es una lengua eslava, parece eslava, pero es más bien germánica. Lo más eslavo de la lengua sílaba son los nombres propios y algunos de los topónimos. Nombres propios como, por ejemplo, Sporovich o Sidov, topónimos como Klov o Kropov o Nietzrov, muchos de ellos terminados en ov, que supuestamente en sílabo significa ciudad. Esto también tiene sentido, que haya algunos nombres propios y algunos topónimos que tengan una cierta influencia eslava. Esto tiene sentido teniendo en cuenta la localización geográfica del país de Moldavia. También podemos decir que pese a que el sílabo aparece en álbumes publicados con varios años de diferencia, Hergé se preocupó de que hubiese una cierta consistencia lingüística en lo referente a la gramática y al vocabulario, lo cual nos da una idea, por si tuviésemos necesidad de más pruebas de esto, pero esto nos da una idea del perfeccionismo al que siempre aspiraba Hergé. No olvidemos que, de manera somera, pero muy efectiva, Hergé imaginó incluso todo un contexto histórico para Moldavia. Esto no lo hace para Borduria, esto no lo hace para San Teodoros, no lo hace exactamente para el Gemed, pero sí lo hace para Moldavia. Y en esto incide, en el hecho de que tengamos un contexto histórico para Moldavia, incide también la lengua que inventó. Tenemos toda una historia de Moldavia que más o menos vamos conociendo y que Tintín va accediendo a ella al mismo tiempo que nosotros, porque él lee ese folleto al mismo tiempo que lo leemos nosotros. Y además de esa historia, Moldavia tiene también una lengua propia que hace que Moldavia parezca más real todavía. Y ya digo que de niño para mí Moldavia era más real que muchos países cuyas capitales teníamos que aprender en la clase de historia o la clase de geografía. En última instancia, para terminar ya, el sílabo acaba siendo una amalgama de diversas referencias lingüísticas que Hergé utilizó para su construcción, ocultando lo mejor posible las formas originales de las palabras de estas diferentes lenguas que utiliza, que como digo son el francés, el neerlandés, flamenco y el alemán. Como ejemplo, tenemos el ya célebre lema de Moldavia, que es Ei Benec, ei Blavec. Esto de Ei Benec, ei Blavec podría traducirse de manera literal como aquí estoy, aquí me quedo. Pero se traduce en el cetro de AutoCAD de forma libre como quien se frota se pincha, quien se frota en ello se pincha con ello, ¿no? Pero realmente, Ei Benec, ei Blavec, lo que significa es aquí estoy, aquí me quedo. Y esa frase, ese lema sílabo, ese lema nacional del país, Moldavia, Ei Benec, ei Blavec, es una clara deformación del neerlandés Hier ben ik, hier blijf ik, es decir, aquí estoy, aquí me quedo. Aquí estoy yo, aquí me quedo yo. Ich es lo mismo que ich en alemán o I en inglés. Y eso se deforma para crear la frase sílaba Ei Benec, ei Blavec, que suena muy parecido a Hier ben ik, hier blijf ik. Aquí estoy, aquí me quedo. Y los préstamos deformados de esta lengua a través de la variante maroliana para la formación del sílabo son verdaderamente innumerables. Si ustedes entran en ese estudio en inglés de Mark Rosenfelder sobre el sílabo, en el cual tiene la comparación
de algunas palabras sílabas con la forma neerlandesa, la forma francesa, la forma rusa también, para utilizar una lengua eslava, y la forma inglesa, pues podrán ver que muchas de las palabras que Hergé utiliza para el sílabo son realmente préstamos deformados del flamenco, del neerlandés, pasado por el tamiz de esa variante maroliana hablada en Bruselas. En todo caso, me parece realmente fascinante que Hergé haya creado no solamente un país como Moldavia, que describe y representa de una manera tan vívida que a mí realmente me parecía un país real, y yo me imaginaba que realmente era un país que existía, pero es que además crea una lengua para ese país, que lo hace a ojos de un niño todavía más real y a ojos de una persona desde siempre interesada, fascinada por las lenguas y por el estudio de las lenguas. No en vano, pues como pueden ver, yo colecciono traducciones de libros de Tintín a diferentes lenguas, pues todavía hace que sea más interesante este espacio, esta geografía que dentro de los álbumes de Tintín crea Hergé, con esa rivalidad balcánica entre Moldavia y Borduria. Con este vídeo lo único que yo quería era hacer un pequeño homenaje a Hergé y a su creación de Moldavia desde un ángulo, desde una óptica lingüística, que es una óptica que a mí siempre me ha interesado. Y precisamente por eso quería hablar hoy de la lengua sílaba y quería realizar una aproximación lingüística a este idioma inventado por Hergé, que es una lengua, como digo, incompleta y fragmentaria, pero que a todos los tintinófilos y a todas las tintinófilas estoy seguro de que les atrae enormemente. A mí, desde luego, sí, me ocurría de niño y me sigue ocurriendo ahora de adulto. No tanto como en el caso de Rosenfelder para ponerme yo a hacer un estudio propio, pero sí quería dedicarle un vídeo dentro de esta serie Tintín y Hergé. Y por fin ha llegado el momento. Para aprender más acerca del sílabo, pues acérquense, si quieren, a ese estudio de Mark Rosenfelder que he dejado enlazado en la descripción de este vídeo, y por supuesto pues vayan a las fuentes originales, que son el cetro de Ottokar, la aventura bipartita lunar, aquí recogida en un solo volumen como Tintin on the Moon, pero que es Objetivo a la Luna y Aterrizaje en la Luna, y por supuesto también una de las obras maestras para mí de Hergé, que es uno de mis libros favoritos, ya no solamente de Tintín, sino de toda la historia del cómic, El asunto Tornasol. Ahí entrarán ustedes en Moldavia y también en Borduria, en el caso del asunto Tornasol, y ahí escucharán, se encontrarán, leerán el sílabo y podrán reflexionar sobre él. ¿Qué reflexiones les sugiere el sílabo? ¿Tienen algún tipo de recuerdo de qué pensaron la primera vez que se encontraron con esa lengua extraña ahí en el cetro de Ottokar o en cualquiera de los otros álbumes? No en el Lago de los Tiburones, porque ahí no aparece prácticamente en ningún momento. ¿Tienen algún recuerdo de ese primer contacto con la lengua sílaba? ¿Alguna anécdota que quieran comentar? ¿Alguna cosa de la que me haya olvidado o que no haya incluido en este vídeo que quieran comentar o matizar? Pues para eso están los comentarios, el lugar debajo del vídeo dedicado a los comentarios, reservado a los comentarios, de tal manera que yo les animo a que dejen comentarios con cualquier cosa que quieran decirme acerca del sílabo y entramos en una conversación acerca de este tema que a mí me parece realmente interesante. Interesante no, fascinante, es así que es la palabra, porque es algo que a mí siempre me ha fascinado desde el principio. Y bueno, pues hoy llegó el día en el que dentro de la serie Tintín y Hergé hablamos acerca del
Sildavo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Martin, el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Les doy las gracias por su interés. Este ha sido un vídeo que he grabado en directo, sin ningún tipo de cortes, en el mes de septiembre del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias por su interés en estos vídeos dentro de la serie Tintín y Hergé. Gracias por cualquier comentario y nos vemos aquí en mi canal Antón GF dentro de la serie Tintín y Hergé. Gracias y hasta la próxima ocasión. Jamai.